Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a seguir hablando del libro de María Zambrano, El hombre y lo divino, compartiendo mis reflexiones personales sobre algunos temas que se tratan en esta gran obra. Había comentado en el último vídeo que el Dios de la filosofía es el Dios de la visión intelectual, de la necesidad de ver. Visión en que el interior, el dentro y el fuera de las cosas y aún de la condición humana ha quedado abolido. Eso nos comentaba María Zambrano y os decía, subrayaba el hecho de cómo magnificamos el valor del sentido de la vista en detrimento del sentido de la audición, por ejemplo. Y a través de esa audición nos llega la música sobre la cual tanto hablaba en el vídeo precedente. El hombre en Grecia no puede entrar en sí mismo y se busca fuera de sí. No puede entrar en sí mismo y se busca fuera de sí. Se da, por lo tanto, un tipo de enajenación en ese buscador. Está observando, se ignora a sí mismo. Comienza a predeterminarse a que la realidad de su vida le venga desde afuera, le venga desde algo ajeno a sí. Se está enajenando, como si él no fuera la vida, como si la vida fuera aquello que robamos a través de los ojos de la realidad que nos rodea. El hombre en Grecia no puede entrar en sí mismo y se busca fuera de sí, en un proceso de enajenación, cuando el eje de nuestras vidas está fuera de nosotros. Eso está muy de moda últimamente, dicho sea de paso. Pero la soledad, soledad es un concepto muy positivo para María Zambrano. Gracias a la soledad trascendemos o nos predisponemos a trascender esa inercia a ser dependientes, a no reconocernos a nosotros mismos como expresión de vida, como expresión total de vida, con todo su misterio, con todo su enigma, con todo su potencial. Pero la soledad humana sigue en su desamparo en la luz que encuentra esa mirada. La soledad humana sigue en su desamparo en la luz que encuentra esa mirada. El ansia infinita contenida, sin luz no hay mirada. Sin luz sigue habiendo música y sigue habiendo silencio. Y eso es vida también. Por lo tanto, la oscuridad no significa que el mundo se termine necesariamente. El ansia infinita contenida en toda vida persiste. El ansia infinita contenida en toda vida persiste, siempre persiste. Aunque tomemos por un camino que no sea el más adecuado, independientemente de que haya cosas acertadas en ese camino, el ansia infinita contenida en toda vida siempre persiste. Algo pasivamente resiste la desnudez de existir. La esperanza irrefrenable causa de todo error. El que yerra es que está en progresión. El que no yerra es que está estancado, ya ha cometido un único y definitivo error. El estar repitiéndose a sí mismo como un disco rayado y por lo tanto no se da en él no se le da la posibilidad de errar, puesto que ese error definitivo le impide esa posibilidad. Una concesión de la palabra error que es positiva de por sí. La naturaleza humana, la condición humana es esa condición que está predispuesta a cometer errores y es inevitable que tales errores se den.
La aceptación de esta premisa es algo que nos favorece, porque ya no vamos a estar obsesionados con no cometer errores, pues ya sabemos que efectivamente los vamos a cometer. Y gracias a eso, pues nos predisponemos a no cometerlos, a que no cometerlos y a no dramatizar en caso de que los cometamos, a no magnificar el mal que de por sí va implícito en el error. El Dios del pensamiento es también el del amor. El Dios del pensamiento es también el Dios del amor, el de la atracción hacia sí de todas las cosas. Pero ahí no hay respuestas para el hombre. Ahí no hay respuestas para el hombre. Como el objeto de la voluntad y del deseo mueve sin ser movido por ellas. Mueve sin ser movido. Ya había comentado en algún vídeo anterior de cómo Dios debe de ser movido por nosotros. Lo que nos trasciende debe de recibir una respuesta efectiva que movilice toda esa trascendencia, porque la vida es dinamismo. Y si somos a imagen y semejanza de la fuente creadora, concebidos a imagen y semejanza de nosotros, también también ese motor que nos crea también debe de reflejar nuestra grandeza, nuestro dinamismo, nuestra creatividad. Es una relación, por lo tanto, de ida y vuelta. El Dios del pensamiento es también el Dios del amor, el de la atracción hacia sí de todas las cosas, como el objeto de la voluntad y del deseo mueve sin ser movido por ellas, mueve sin ser movido. Entonces la esperanza bajo el corazón del hombre queda sin respuesta. Ser visto, ser amado, mover a Dios. Ser visto, ser amado, mover a Dios. Dios muere porque efectivamente si no se mueve con nosotros, pues entonces, ¿cuál es su función eh, en nuestra realidad? Estamos desamparados, tenemos que aceptar esa soledad que nos lleva a responsabilizarnos de nuestra vida y de nuestro mundo. Y un Dios que nos anule, que nos impida, que nos dificulte esa responsabilidad, es un Dios que verdaderamente no nos interesa, no nos aporta, no nos favorece. Por eso muere, por eso lo que muere es la idea que no es eficiente ya para nosotros, que no es efectiva, que no es válida, que no es fructífera, la idea de Dios que hemos tenido durante mucho tiempo, eso es lo que muere. Dios se percibe como un motor inmóvil. Fijaos que así también se percibía la Tierra en esa percepción antropocéntrica que se tenía hasta tiempos de Copérnico y de Galileo. Cuando ya empezó a verse al Sol como el centro del universo, cosa que también es mentira, porque efectivamente no lo es. Soles hay muchos, galaxias hay muchas, y el Sol simplemente es el centro del sistema solar, o al menos el astro en torno al cual giran todos los planetas. Por eso ese sol también, aunque sea de un modo inconsciente, simboliza ese uno, sobre todo el sol esplendoroso, como ya comentaba en algún vídeo anterior, simboliza ese uno, esa unidad, ese denominador común, ese, elemento esencial eh, a partir del cual emerge todo lo creado y que busca el filósofo. Ese uno inmóvil, porque para que el filósofo le haga la foto al uno,
El uno tiene que estar inmóvil, si se mueve no puede salir en la foto. Ha costado mucho trabajo, muchos siglos inventar la cámara fotográfica para que Dios empiece a moverse y nos lo eche a perder todo. Eso no podemos consentirlo. Entonces, desde el punto de vista, tal como yo lo entiendo, María Zambrano concibe esa razón filosófica como algo que busca un referente estático, y tiene sentido porque nosotros efectivamente buscamos anclarnos en algo sobre lo cual construir. Necesitamos una superficie para caminar, para transitar sobre ella. Si no, si desapareciera de manera mágica esa superficie, sentiríamos pánico, nos asustaríamos mucho al vernos levitando en la nada. Pues así acontece con los procesos mentales que se dan en las personas, especialmente en estos filósofos, cuando solamente están movidos por esa razón filosófica. El corazón del hombre contiene el anhelo de ver y de ser visto, el anhelo de ver y de ser visto, de amar y de ser amado. Todos albergamos en nosotros ese anhelo. Solo es perfecta la visión cuando ninguna oscuridad haya sido abandonada a su propia suerte, cuando ninguna oscuridad. El sol esplendoroso, el rey sol que anula todo vestigio de aurora, todo vestigio de claroscuro, todo vestigio de lo tenebroso, de la penumbra. Ese sol no reconoce el valor de esa oscuridad, pero esa oscuridad forma parte de la vida. Y ese sol, como comentaba en algún vídeo anterior, no es el único sol. Vemos que el sol es uno, no hay más que un sol, evidentemente. Pero, como decía Ana Fran, ¿no?, que decía, hay una Ana buena, amable, comprensible, generosa, y hay una Ana mala, egoísta, vanidosa, engreída. Hay dos Anas. Pues si hay dos Anas, también hay miles de soles. Hay el sol del amanecer, el sol de la puesta del sol. Cada sol tiene su simbolismo para nuestras mentes. Y si nos quedamos solamente con el sol esplendoroso, con el cual se queda el gran Luis XIV y Felipe II, si nos quedamos solamente con ese sol, pues nos estamos privando de infinidad de elementos que forman parte de la vida y que por lo tanto son objetivo también del propósito de la filosofía. Solo es perfecta la visión cuando ninguna oscuridad haya sido abandonada a su propia suerte, cuando lo más sombrío de la caverna, que es el corazón humano, ascienda lo más sombrío de la caverna. ¿Cómo vamos a abandonar la caverna al modo platónico si la caverna está en nuestros corazones? Cuando lo más sombrío de la caverna, que es el corazón humano, ascienda a la luz también, y el cuerpo transfigurado, sin dejar de ser cuerpo, sin dejar de ser cuerpo, el corpus, que es el opus cor, la obra del corazón, lo que emana del corazón, lo que manifiesta la riqueza o pobreza, en su caso, de ese corazón, el cor opus, cuerpo, y el cuerpo, sin dejar de serlo, pueda entrar en el resplandor de la luz. Entonces el reino de la visión del Dios que ve estará logrado. El reino de la visión, así simbolizaban a la fuente de vida en muchas culturas, ¿no?, con ese ojo que nos ve en un triángulo. El amor no es amor si Dios no es movido por el hombre. Por eso el amor se convierte en puro mercadeo.
como el perdón, como bien decía, lo escuchaba hoy en un vídeo, algún filósofo, algún filósofo francés. El perdón se convierte igualmente también en un mero mercadeo. Todo se convierte en un mero mercadeo. Hemos creado una sociedad mercantil que inevitablemente lleva al dolor, lleva a la injusticia, lleva a la crueldad, puesto que no manifiesta lo que verdaderamente somos, tal como lo está diciendo María Zambrano. No manifiesta ese anhelo de amar y de ser amado que es propio de nuestra naturaleza. Lo que manifiesta es un mercadeo de aquel que se ve segregado, separado, confrontado con todo lo que interactúa. Y todo lo que interactúa son principalmente sus semejantes. El amor no es amor si Dios no es movido por el hombre. Dios ha muerto. No se libra el hombre de las cosas, no se libera, no se libra el hombre de las cosas cuando han desaparecido. Bueno, nos recuerda María Zambrano, aunque no sea muy explícita, a eso en el sentido de lo que lo voy a decir yo ahora. Por ejemplo, cuando se separan los que se aman o creían amarse y se convierten en ex el uno del otro o de la otra, y están obsesionados con su ex, la relación ha muerto supuestamente, pero no ha muerto verdaderamente. Están pensando, están resentidos, están convencidos de que son víctimas de una persona egoísta que le ha traicionado, que no le ha dado lo que ellos le han dado, etcétera, etcétera. Eso se repite tantos millones de veces, desgraciadamente, porque la relación de pareja, como ya comentaba en alguna ocasión, saca nuestros fantasmas al exterior. Y es una confesión, nos hace confesarnos, porque sobre ellos, sobre esa relación, se tiende a depositar todas las esperanzas, todas las expectativas, todos los sueños, toda nuestra felicidad, todo nuestro propósito valioso para la vida. Se tiende a eso, porque una vez que hemos negado todo lo que hemos negado, sobre algo lo tenemos que depositar. Y a veces no solo sobre la relación, sino sobre la otra persona que, que con la propia configura esa relación. Entonces, cuando la relación muere, cuando ese Dios, que era la relación que manteníamos con una determinada pareja, acaba, no ha muerto, sigue existiendo, porque podemos estar con una obsesión con respecto a esa relación. No se libra el hombre de las cosas cuando han desaparecido, y incluso ese es el momento más peligroso. La gente enferma, los resentimientos, la ira, el odio, la convicción de que son víctimas de una maldad, de un egoísmo, de una crueldad que viene de ese ex, les hace enfermar realmente, les hace... porque su mundo se ha venido hacia abajo, se viene hacia abajo porque su mundo era un mundo falso, era un mundo de dependencia con respecto a la otra persona, no fluían con la vida, han convertido la relación no en algo sobre lo cual depositar todo nuestro amor de manera natural, sino algo que compense la falta de amor que creemos tener en nosotros. Eso es la dependencia. No se libra el hombre de las cosas cuando han desaparecido. Cuanto más se aleja un elemento, más intensa es la relación. Cuando lo divino corre la suerte de lo humano, por ejemplo, morir, si nosotros morimos, si la muerte es nuestro rey, nuestro Dios, el que manda, el que rige, el que impera, el que determina, el que condiciona, pues evidentemente cualquier Dios al que adoremos, veneremos o reverenciemos va a morir también, a imagen y semejanza nuestra. No somos más que un pedazo de tiempo, un pedazo de carne que acaba podriéndose, corroyéndose, devorada por gusanos. Eso es lo que somos, pues Dios no va a ser algo distinto. Si nosotros somos creados,
forjados a imagen y semejanza de esa fuente divina y morimos, pues Dios tiene que morir también. Es decir, el hecho de que Dios muera desde esta perspectiva, al igual que de la perspectiva a la cual aludía en el vídeo anterior, desde esta perspectiva es inevitable, con lo cual la muerte de Dios que proclama Nietzsche no es más que una evidencia inevitable. Cuando lo divino corre la suerte de lo humano, por ejemplo, morir, entonces lo divino ya no está. Si Dios muere, pues entonces es que Dios no es lo divino. Algo tendrá que ser lo divino. El Che Guevara, Hitler, Mussolini, Stalin, la historia, Marx. Algo debe de ocupar ese vacío y efectivamente eso es lo que sucede. Hay una necesidad de idolatrar, de reverenciar, de magnificar la importancia de una ideología, de un concepto o de la propia historia, como tanto nos ha estado hablando María Zambrano y como también hablaba Albert Camus, su amigo Albert Camus, en su libro El hombre rebelde. Bueno, siempre ha habido momentos de decadencia, dice María Zambrano, en los que mueren los dioses. Esto no es ninguna novedad. El hombre crea los dioses a la conveniencia de su progresión. Y cuando trasciende a esos dioses, pues evidentemente lo mejor que le puede ocurrir a esa idea que llamamos dioses es que termine, que fallezca, que muera. Y entonces emergen unos nuevos dioses. Que sean más celestiales o más terrenales, eso ya es otra cosa. A fin de cuentas, bueno, ya lo decía Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero el cielo en la tierra no pasará. Y bueno, como comentaba Dostoyevsky, si Dios no existe, el pueblo de Dios tampoco. Ya estamos, por lo tanto, completamente huérfanos. Ya somos como los niñatos de la naranja mecánica. Ya no tiene, ya la persona cruel, perversa, malvada, es igual que el que fuera lo contrario. Pues ya no hay un referente moral, ético. Ya la comunidad está muerta. No tiene ningún sentido cuidarla, velar por ella. Estamos confrontados. Entonces, dar patadas a las papeleras, como comentaba en algún vídeo, ya es lo menos malo que puede pasar. Ya es que empezamos por ahí y terminamos exterminando personas en campos de concentración, como efectivamente ha acontecido, bombardeando pueblos donde viven miles de niños y de personas inocentes sin ningún tipo de consideración, como vemos que sigue pasando en estos días. Si Dios no existe, el pueblo de Dios tampoco. Es Dios lo que mantiene una idea de Dios, una idea de algo trascendente, lo que mantiene a un pueblo unido, lo que le da sentido, lo que le da valor, lo que permite que la tradición se mantenga. Albert Camus incluso también lo decía, no hay a lo largo de la historia, con todas las miles y miles y miles de culturas, de civilizaciones, de pueblos que ha habido, ninguno de ellos carece de dioses. Cuando no hay Dios es que ya el individualismo autodestructivo se ha impuesto inevitablemente. Para el mal piensa el ateo, suele pensar que ha trascendido algo que nos confronta, que nos destruye, que nos limita, que crea injusticia, crueldad, opresión, como es una visión de ese Dios represor que tanto han usado los poderes mundanos, los reyes de todos los tiempos. Pero verdaderamente el mal no está ahí. El mal está en algo humano, demasiado humano, como diría Nietzsche, y no está en ningún Dios. Entonces, la idea de Dios más bien nos favorecía para que el mal no fuera tan grave. Cuando extirpamos
esa idea o creemos extirparla porque algo va a, como antes comentaba, algo va a ocupar ese espacio, estamos predispuestos a ser todavía más crueles. Y la tradición germánica, que es tan rica en tantísimas cosas, en tantos genios como Beethoven, y como Goethe, y como Hölderlin, la tradición germánica, pues el pensamiento germánico, desgraciadamente, aunque sea doloroso decirlo, más doloroso es que mueran millones y millones de personas, desemboca en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, en todo ese tipo de crueldades perpetradas contra millones de judíos y también de gitanos, de homosexuales y, y tanta violencia ejercida sobre millones de inocentes. El ateísmo mata al Dios idea, no al Dios desconocido. El Dios desconocido, ese que estaba no sé en qué templo, de no sé qué ciudad, creo que Atenas, al cual alude el propio San Pablo en los Evangelios. Ese Dios utiliza de manera muy ingeniosa hermanos del mundo, hermanos de Atenas y de la vieja Grecia. Os voy a hablar de ese Dios desconocido. Por fin se os va por fin se os va a dar a conocer, y de esa manera pues presenta la imagen del Dios cristiano. El ateísmo mata al Dios idea, pero no mata al Dios desconocido. El Dios desconocido sigue ahí en nuestro subconsciente, inconsciente, supraconsciente, como quiera que se le diga. Ahí sigue ese espacio reservado para Él, sea lo que fuera ese Dios desconocido. El misterio, el enigma, el más allá y el más acá de la vida, todo ello sigue estando allí. Aunque no miremos a la luna seguirá con su cara oculta girando en torno a la Tierra, por más que la ignoremos. El ateísmo es la acción sagrada de destruir a Dios. Esto dice María Zambrano y con esto de momento lo dejo. El ateísmo es la acción sagrada de destruir a Dios. Por lo tanto, nuestros hermanos ateos tienen ese dificultoso trabajo. Ánimos, ánimos para ellos, que deben de destruir a ese Dios que no es el Dios creador, que no es el Dios de la verdad, que no es el Dios del amor, sino que es ese ser supremo que en lejanas estrellas, ese gran hermano con su ojo controlador al modo orwelliano, que nos controla, nos oprime, nos exige y nos limita, y por lo tanto decía Nietzsche que si Dios no ha muerto habría que matarlo, y ese es el Dios al que hay que matar, puesto que no se trata de asesinar como desgraciadamente hacen tantos humanos con respecto a sus semejantes, sino se trata de trascender una idea que ya no nos resulta provechosa. Gracias y hasta una nueva oportunidad.